Los agentes que intervienen en una metodología clásica, sea digital o no, simplificándola mucho, podrían ser el promotor, el arquitecto, el calculista de estructuras y de instalaciones y el constructor. Intervienen alternativamente durante distintas fases. Todo lo conocemos. El estudio de arquitectura llega un momento que para, envía los planos al calculista de estructuras, el calculista de estructuras los recalcula, vuelve el plano y así sucesivamente. Vamos alternando, si lo vemos aquí, vamos alternando una serie de trabajos que no se pueden realizar a la vez. Es muy difícil. En mi fase de proyecto de BIM, al trabajar todos los agentes coordinadamente, de una forma están todos informados y se reduce mi tiempo y con ello mi coste, lógicamente. Y se solapan los trabajos. En la fase de obra es algo similar. Mis alternancias de cuando hay una modificación de proyecto que me implican pasar los planos al calculista de instalaciones y que me vuelvan, pues se reducen mucho. Las ventajas del BIM en la obra son apabullantes. Si yo extrapolo un poco más y me voy a mi fase previa, a mi fase de explotación, mi promotor puede estar informado muchísimo, con mayor facilidad de cuáles son los datos de su vivienda, de su parcela, si le es o no interesante promover, el arquitecto también, las instalaciones, las conexiones a las redes generales, y el constructor puede estar realizando una serie de modelados previos de sistemas de construcción que pone a disposición del arquitecto o del promotor. Y en la fase de explotación, que el arquitecto siempre hemos denostado, es donde hay una gran oportunidad de trabajo y donde forma parte. Es decir, si nosotros tenemos un modelo BIM, nuestro cliente va a querer seguir trabajando con nosotros porque sabe que tenemos ese edificio realmente controlado, por decirlo de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que podemos ser útiles para temas de reformas, adecuaciones, mantenimiento, gestiones. Esa parte que nos sigue dando algo de trabajo, más que lo que es en sí la obra nueva y que siempre hemos despreciado, digo yo así. ¿Y a quién acompañamos ahí? Pues evidentemente acompañamos al promotor, ese promotor que va a estar vendiendo o alquilando, al estructurista cuando necesitamos que hacer adecuaciones de normativas, al de instalaciones y al constructor si él mismo va a seguir siendo el que va haciendo las modificaciones y las reformas de mi edificio. Aparecen conceptos como el visado digital, el catastro digital, la ISIT, los mantenimientos, la certificación energética, todas esas partes que forman parte del previo y de la explotación. ¿Para qué otros agentes es importante el BIM? Para los organismos públicos. Un organismo público que tenga su información en BIM tiene un control previo de las parcelas, puede hacer una certificación con mis proyectos básicos, al entregar un modelo BIM, si hay una certificación es muy fácil controlar si mi edificio cumple o no retranqueos, alturas, es inmediato, da muy poca opción al error o a la mentira, y al final de mi obra también. Y en el mantenimiento posterior de mis ITES y mis revisiones, de igual forma. Los gestores, los project managers, los facility managers, tienen, al tener acceso a mi modelo BIM, pues tienen mayor control sobre él. De igual forma, las empresas de control y de auditoría pueden formar parte del trabajo en las fases previas y la parte final. Los fabricantes, desarrollando tipos de construcción adecuadas al BIM y la formación constante, que es casi imprescindible para todo este tipo de procesos. Una cuestión muy importante es la fiabilidad. Yo durante toda una fase de mi proyecto estoy elaborando planos. Al principio, hasta que yo elaboro un proyecto de ejecución, la fiabilidad de mis planos es relativamente alta. Cuando voy modificando mi proyecto, en la obra va bajando mi fiabilidad. Y hasta que no llego al final a mis planos as-built de que he acabado mi edificio, no tengo una fiabilidad real de mi edificio. ¿Qué ocurre con el BIM? Como yo tengo una construcción virtual, todos esos problemas de interferencias, de espacios, etcétera, etcétera, los detecto muchísimo antes. Mi fiabilidad es mayor, referente a planos. Referente a presupuesto, me ocurre algo parecido. Yo puedo hacer una estimación muchísimo más veraz en fases muy iniciales de mi proyecto. En el tema de calificaciones energéticas, hago una certificación para dar el paso de cumplir mi visado y una certificación final si me piden algún tipo de certificación LEED, BREEAM, GBC o algo así. En cambio, con mi modelo BIM, desde fases muy iniciales, puedo estar analizando mi modelo y obteniendo datos de eficiencia energética con mucha fiabilidad desde fases muy iniciales de mi proyecto. Como resumen, yo tengo en mi metodología clásica una fiabilidad muy variable durante todo mi proceso y con el BIM muy alta desde fases muy iniciales, lo cual es muy importante, lógicamente.
Si analizo las fases previas y posteriores de explotación, unos planos, que es un documento muerto, unos planos, unas memorias, un presupuesto, va perdiendo fiabilidad con el tiempo. Nos ha tocado a todos, ¿no?, coger un proyecto de hace 20 años y no sabemos si esos planos se corresponden a algo, o bueno, a lo mejor con un año terminada la obra ya no se corresponden a nada, ¿no? Con el BIM, al introducirlo en la fase de mantenimiento y de gestión posterior, trabajar todos esos agentes, yo me preocupo mucho de tener toda esa parte de explotación, esa documentación actualizada, porque los beneficios son inmediatos y mi fiabilidad es mayor. Hoy vuelvo a la clave del BIM, que es la información. El proceso lógico y tradicional es que modifico unos planos, varía la fiabilidad de mi proyecto en la fase que sea, en la fase inicial o en las fases intermedias, y después adapto, el tiempo que sea, mis planos, mis memorias, mis cálculos, mis mediciones y presupuestos. Posteriormente vuelvo a realizar otro cambio. Ya tengo un modelo fiable porque todos los documentos están actualizados y en la misma versión. Modifico, coordino los documentos entre sí y vuelvo a hacer otra modificación, tanto por la obra o por la fase de proyecto. Cambio, por ejemplo, mis cálculos. A continuación tengo que volver a coger todos mis documentos y actualizarlos. Baja la fiabilidad de mi proyecto. Hay momentos en el que tengo actualizado mi plano, pero no mis mediciones, mis presupuestos o mis cálculos de estructuras. Y así sucesivamente. Voy realizando modificaciones de planos generalmente, desde el punto de vista del arquitecto, o de instalaciones, o de eficiencia energética, y tengo que repercutirlos al resto de los documentos. Mi fiabilidad es muy variable. ¿Y qué me ocurre? Lo padeceréis constantemente, que yo llego al final de mi proyecto y tengo una versión 3 de un documento, la 3.2 de otro, la 4.7, etcétera, etcétera. Hay muchas, por ejemplo, eficiencia energética o planes de momentos, se ha quedado en la versión 2 y nadie lo ha actualizado. ¿Qué me ocurre con mi información BIM? Que al ir trabajando constantemente voy teniendo toda mi documentación coordinada y actualizada permanentemente, es decir, mi fiabilidad es siempre muy, muy alta. Y cuando yo acabo tengo una versión 3.0, por decir algo, de todos los documentos que conforman mi proyecto. Esto, la realidad es que cuando yo utilizo estos instrumentos, lo hago a través de distintos instrumentos de software. No utilizo un único programa o un único sistema distintos, ¿no? Y, evidentemente, tengo que intercambiar información entre todos esos documentos, ¿no?, estos tipos de software distintos. ¿Cómo es? Qué complicado, ¿no? Bueno, gracias a Dios y a todos los santos, existe el IFC. El IFC es un estándar de intercambio de ficheros de BIM, promocionado por la Building Smart, que es una organización a nivel internacional de que os van a hablar detalladamente más tarde, no voy a entrar mucho, y que intenta promocionar el Open BIM, es decir, ese intercambio fácil. Traducido para que lo entendamos, ese antiguo DXF que nos servía para intercambiar de un programa a otro, ahora es un modelo IFC, que es el que nos van a pedir los organismos públicos para entregar. ¿Cómo está BIM en el mundo? Pues bueno, en muchos de los países nos están pidiendo, ya es obligatorio la entrega de un modelo BIM para edificios públicos, para muchos concursos, para muchos edificios cuyo presupuesto supere 1 millón de euros, para ofertas de trabajo, muchísimas ofertas de trabajo. Existe el visado BIM, en el que mi modelo BIM es visado y certificado, y a partir de ahí todos los datos que yo extraiga, todos los PDFs, los planos, las certificaciones van con ese sello. Para licitaciones públicas se está pidiendo también, se ofrece un modelo BIM y a partir de ahí uno empieza a ofertar. Y las multinacionales cada vez lo piden más, pues es la forma de trabajar fácilmente en equipo y a distancia. ¿Qué países piden todo eso? En Estados Unidos, en Noruega, en Suecia, en Holanda, en Australia, en Nueva Zelanda, en multitud de países, cada vez más. Y en España, bueno, cada vez poquito a poco más. Ya hay algunos concursos actualmente en Tenerife en los que se está pidiendo modelos BIM y dicen las malas lenguas que un arquitecto español ha ganado un concurso hace poco en Holanda y al ir a firmar y no entregar su modelo BIM ha sido descalificado y ha ganado el segundo. Es decir, que el BIM ya está aquí, no hay que esperar mucho más, ¿vale?